ver, no alcancé a escuchar bien, pero una vez más le dijo algo al cuerpo. Retornamos para el segundo tiempo del partido. Vamos a ver la pelota, Chorín. 28, llamando. Ahí está un protector especial para el número 8, capitán de Cerro Porteño, que retorna al equipo después de aquel accidente sufrido frente a Palmeiras. Toca la pelota Raúl, que no recuperó la vitalidad Vieira y arranca el segundo tiempo del partido. Aquí Rodrigo Rojas. Ñemandú había jugado muy bien en el último tramo de la primera etapa, pero aparece Rodrigo se abre por el lado derecho Raúl. Avanza Marcos Cáceres. La pelota para Raúl. La jugó para Rodrigo. De vuelta para Raúl. Toca lateralmente. El Topo Cáceres lo ve a Novik. Recibe, vino sobre la posición de Novik. Avanza Cerro, pica Chorín, sigue Novik, quiere filtrar, le dio a Rodrigo, Rodrigo que va, Rodrigo para Novik, le cerraron el camino, la va peleando con Aedo para Cerro Porteño, Raúl ahora, Raúl sacando gente de encima, Rodrigo y el centro arriba, la peinada del Topo, saque de portería para Nacional, entró con ganas en el control de la pelota Marcelo Palau, vino con mucha rosca ese balón. Si bien lo favoreció para dejarlo solo, la trayectoria de la pelota terminó complicándole a la hora de pegarle al descarga sobre Arzamendia. Arzamendia que suelta la pelota sobre Chorín. Espera Rodrigo Rojas, pica Edo. Allí va Rodrigo, va subiendo Raúl. Rodrigo la mete para Raúl, muy profunda, exigente el pase. No llega Raúl Cáceres. Con esa falta de precisión, Tony. La pelota tocada por Marcos. Marcos para Novik. Novik que juega en corto. Rodrigo Rojas que se mueve. Santiago Arzamendia ahora. Arzamendia. Están las acciones de Oscar Ruiz. La pelota entregada para Novik. Novik la va jugando para Rodrigo. El pase sobre Palau. Palau para Topo. Cerro con mucho. Novik para Cerro. Juega para el Topo Cáceres. Avanza Cerro. Se define Nacional. Allí Rodrigo. La pelota para Raúl. Sigue Raúl. Marca de forma escalonada. La pelota tocada por el Topo Cáceres. El balón para Marcos Cáceres. Para Rodrigo Rojas. Para Marcos Cáceres. Y allí va el Topo. Y la va cruzando sobre clubes. Apelan al reglamento o no. Porque uno sabe que a partir de 3 jugadores citados o convocados, el club tiene la posibilidad de pedir la postergación de su partido. no es fácil armarlo. Pelota entregada para Juan Escobar. Escobar para el equipo de Cerro Porteño. Escobar, Rodrigo abrió bien la pelota para Raúl. ¿Y cómo va? Metió el centro arriba, peligroso. Palau. Se salvó Cerro. El marcador continúa 0-0. Sale ahora Palau. Palau para Rodrigo. Rodrigo que va. Rodrigo que mete para Raúl. Fondo de cancha. ¿Alcanza Raúl? No alcanza Raúl. Aedo giró, Aedo cayó, sacó Jaquet, recupera la pelota Topo, Topo para Rodrigo, amaga Rodrigo, sigue Rodrigo, Rodrigo para Palau, Palau que juega para Novik, de vuelta para Palau, Palau para Marcos Cáceres, más toca la pelota, le dio a Novik, Novik quiere tirar, Novik la juega para Rodrigo, se cierra Nacional, apunta Rodrigo, buena pelota para Raúl, como cruza y cruzó bien y va sobre Aedo, Aedo cabeceó, un rebote, el remate, Topo. 0. Va Raúl, Rodrigo para Raúl, Rodrigo, centro para Rodrigo, bajó. Ya que puntea y saca la pelota. Rechaza Víctor, el Topo Cáceres, el gol para Cerro Porteño, Marco. Víctor Javier Cáceres Centurión, el hermano mayor de los Cáceres, 33 años para el Topo, su primer gol con la camiseta azulgrana desde que vino a Barrio Obrero. Cerro Porteño, espaldas de Jaquet, la pelota precisa por parte del Topo Cáceres, convirtió en gol, aquí asistencia, Arzamendia adentro y en 2 minutos Cerro Porteño se pone 2-0. Entró Ruiz. Ayala por las dudas que presenta ahora su sector defensivo. El tema para Cerro, desde luego, era abrir el tanteador, porque Nacional se le cerraba mucho. Y nosotros mencionábamos que Rodrigo estaba impreciso con sus pases, pero uno se da cuenta, porque sabe Raúl que Rodrigo le va a abrir la pelota y que le va a meter. Y un par de veces Rodrigo se equivocó y la tiró larga, pero en la última le dio con precisión y Raúl metió el centro. Y ahí ganó a Edo y apareció Topo. Ese gol fue clave. Es que si hay un tipo que siempre está como opción de pases, Raúl Cáceres. Indefectiblemente uno levanta la cabeza y encuentra a Raúl Cáceres bien proyectado, y fue lo que hizo Cerro Porteño en aquella descarga de Rojas para Raúl Cáceres. ¿Qué dio el brazalete de capitán? No le dio. Ya ingresó
segundo tiempo, porque Rodrigo ingresó inmediatamente después, o sea, al inicio del segundo tiempo y no le dio. Vinieron juntos de vestuario, digo. Sí, vinieron juntos. Pero no sé si Cerro Porteño cuando van 25 Y minutos. además se le negó el gol también a Nacional, porque cuando estaba 0-0 el partido había generado un par de posibilidades claras al equipo de Nacional. No convirtió, no aprovechó su momento y ahora ya está el partido muy complicado con este 2-0 y con 1-1. Primera rueda, quedan 33 puntos en disputa. Claro, esto todavía no terminó, ¿eh? Pelota abierta para Palau. Le quedó a Raúl. Raúl que la levanta para Hernando Jubero. Y en los dos últimos partidos fue elegido figura al tope. Exactamente, y hoy nuevamente candidato sin dudas. Marcó un gol, asistencia espectacular sobre Arzamendia. Destacado otra vez el partido. Determinante lo del vínculo de Torpo Cáceres para este. Conejo Benítez, el pase sobre Churil, de vuelta para Topo. Topo que juega para Rodrigo. Rodrigo que la levanta arriba para Ruiz. Ruiz que la va a buscar. Dávalos que la rechaza hacia un costado. Ovación para Torpo. Y a Jubero parece no importarle mucho eso de demasiado. Juan Vieira. Contra Capiatá, perdón Rubén, contra Capiatá jugó 90 minutos después de la jugada. Ataca Conejo enganchó, le dio a Raúl dentro de Churín, un rebote, tira Conejo, tapó Espínola, era el tercero de Cerro Porteño, que la sigue buscando con Rodrigo, enganchando Rodrigo, entregando por derecha para Raúl, volvió a ganar, Raúl metió el centro a Espínola por arada, y vamos a revisar qué es lo que ha acontecido allí en esa jugada. Ahora, mención especial sin dudas para el trabajo también de Raúl Cáceres. Otra vez una conexión Rodrigo Rojas Cáceres. Le costó el arranque del partido la precisión a Rodrigo Rojas, pero ahora sí ya Tiró contra el techo. Justo eso iba a mencionar, se retiró muy nervioso, arrojó la botellita de agua por el banco de suplentes. Ah, ya. Y generó un impacto, eso el micrófono estaba cerca. Sí, así mismo. Enojado se fue en el control de la pelota Marcelo Palau. Se ofrece el Conejo. Conejo jugando más como un media punta. Viene arriba a Edo y Churín. Unos metros más atrás el Conejo Benítez. Y Conejo que baja y recibe. Conejo que va tocando. Marcos Cáceres que juega para Rodrigo Rojas. Cerro Porteño gana 2-0. Pase de Rodrigo para Ruiz, tiró, tapó el arquero Espínola. Gran pase de Rodrigo Rojas, parecía el tercero de Cerro. Espínola no llegó a darle de pleno a esa pelota a Ruiz. Ahora, seguramente, Rubén, la idea primaria por parte de Cerro Porteño era utilizarlo a Ruiz con ese cambio para buscar otra cosa, romper líneas, acelerar, desequilibrar, y llegaron los goles en el momento justo. Rodrigo Rojas llegó a Cerro Porteño en el 2015, Raúl Cáceres en el 2016, pero ese año fue titular prácticamente en todos los partidos Carlos Bonet. Desde el 2017 casi continuamente juegan los dos juntos. Marcos Cáceres y la salida. Marcos Cáceres tocando sobre Rodrigo Rojas. Espera por el lado derecho Raúl Cáceres. La pelota para Marcelo Palau. El toque sobre la posición de Oscar Ruiz. 19 el de Cáceres, 21 el de Arzamendia. En 2 minutos los goles de Cerro. Tiene Rodrigo. Nacional y la gran dificultad de jugar este partido. Ruiz que juega, Escobar que toca, Arzamendia que amaga, Arzamendia, la metió, la juega Rodrigo, Rodrigo para Edo, la cuida Churín, le va a pegar Churín, se metió el goleador, le pegó, singular que quiere el tercer gol, y a Edo Valdés habilita a Raúl Cáceres, y Raúl Cáceres le dio a Palau. Influyente el ingreso de Rodrigo Rojas en el equipo de Cerro Porteño para darle profundidad a sus ataques, y va Rodrigo, gira, toca, rebota la pelota el niño. Sí, y algo lógico que se dé también este trámite de la gran tarea de Nacional de correr, y además anímicamente golpeado por esos 2 goles que rápidamente convirtió Cerro. Rodrigo va, toca la pelota sobre la posición de Palau, apunta Palau, Palau para Raúl Cáceres y el centro al área, salta Conejo, quita Velázquez, Arzamendia de nuevo para Rodrigo, Rodrigo se acomodó, falta contra él, clara sujeción de Argüello y Haití. Tira Rodrigo o tira Arzamendia, tiro libre para el Ciclón, va Rodrigo, le pegó en el palo. El remate sorpresivo de Rodrigo Rojas pegó del poste, en verdad pegó ese tiro, avanza Raúl, toca para Rodrigo, gira, levanta, entra Raúl, Jaquet la quitó al córner, Cerro está cerquita del como si el partido estuviera 0-0. Tiene 7 goles, viene el centro, arriba un golpe de cabeza defensivo que se pierde por raya final. Hay saque de portería, dice que juega para Arzamendia.
Palau, Rodrigo Rojas. El Conejo Benítez esperando por el lado derecho. Va Conejo, toca para Diego Churín. Uy, el que maneja la pelota es Palau. 39 minutos. Palau, Rodrigo, Aedo, Churín. Descarga Churín sobre la posición de Marcos Cáceres. Se viene Derlis Alegre. Raúl entregando la pelota para el Conejo. Va a generar su última modificación Celso Rafael Ayala. Escobar para Palau. 19:40 el horario del partido. Capiatá con Independiente. En vivo por la señal de Tigo Sport. Malo, pero presiona y recupera Palau. Palau va jugando para Arzamendia. Arzamendia toca para Rodrigo. Va Rodrigo Roca. Recibe Conejo. Rodrigo, Conejo. La tocó al medio. Saca Víctor Gustavo Velázquez. Intenta el contragolpe Juan Danenco y Emilia Alfaro. Realmente nos gustó muchísimo compartir con familiares y amigos de Macarena Barbosa y Enzo Franco. Y el deseo de éxitos de Octubre en Pedro Juan Caballero contra 2 de mayo. El partido será a las 19:15. Nacional enfrentará a Olimpia en la fecha 12, en la próxima fecha. Sí, señor. Ese partido está Olimpia juega el miércoles contra Trinidense, Sportivo Trinidense. El partido será en el Adrián Jara. La pelota entregada por Rodrigo. Cerro juega el 3 de mayo en Pedro Juan Caballero, Marco. El 3 de octubre contra 2 de mayo. Perdón, 3 de octubre contra el 2 de mayo, sí. Irán en avión hasta Pedro Juan. Bien, 3 de octubre.